Estamos grabando. Bueno, bien. Entonces, el grupo de ahora, modos de adquisición. Está integrado ese grupo por Vaquero, Rodríguez, Laura, Sofía. Que me gustaría verlos en la pantalla. Dejemos a los que van a exponer en la cámara y los demás apaguémosla, por favor. Entonces van a exponer Vaquero, Rodríguez, Laura, Sofía, González Mesa, Mauro Alejandro, Jiménez León, Jamie Milena, Méndez Campo, Ivette Yadira, Moreno González, Ailín Estefanía, Moreno Gutiérrez, Catalina, Rodríguez Arango, Aniel Vanessa, Sánchez Arias, Paula Valentina, Santos Rojas, Dora. Bueno. Bien. Entonces, ya empecemos porque esto ya está grabando. Entonces, ¿quién va a empezar la exposición, modos de adquisición? Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Jamie Milena Jiménez León. ¿Cómo están? Bueno, espérame, te busco. Jiménez, Jamie, Milena. Jiménez León, Jamie Milena. Perfecto. Ok. Entonces, tú arrancas, Jamie. Sí, doctor. Bueno, nuestro grupo habla de modos de adquirir el dominio. Bueno, permítame. Bueno, un momentico. Bueno, ¿qué es? Bueno, eso se ubica en el artículo 673 del Código Civil. Los modos de adquirir el dominio son hechos jurídicos que la ley atribuye con la facultad de hacer, de traspasar un dominio. Esto puede ser la ocupación, la sección, la tradición, la sucesión por causa de la muerte y la prescripción. Sí. Ya sigue mi siguiente compañero. Pero a ver, los enumeraste nada más. Sí, es que nos repartimos los temas para que cada uno lo pueda informar. Pues si quieren me informo de todo, pero nos repartimos para que a todos nos tocara algo del tema. Uy, pero algo del tema es bastante. Sí, es bastante, señor. Entonces, ¿de qué? Es decir, van a hablar de todos los modos de adquirir. Sí, vamos a hablar sobre la ocupación, la sección, la tradición, la sucesión, por causa de la muerte y la prescripción. Sí, señor. Ustedes, todos esos son los modos de adquirir. Sí, señor. Entonces, tú te repartiste ahí para decir cuáles eran los modos de adquirir. Ya no más. Ahora entra otro. Sí, señor, entre otro compañero. Me tocó difícil esa parte. Pues si después desea de pronto hacerme alguna pregunta, con mucho gusto. No, pues. Pues merced, mira, tranquila que todos estamos capacitados del tema ya que estudiamos la misma información. Bueno. Jamie Milena. Bueno, Sí, señor. ¿quién seguiría? Compañeros. ¿Quién seguiría en este Ya, tema? ya me confío. ¿Quién? Ya, doctor, ya un momentico. Helen. ¿Helen? Moreno González, Helen Estefanía. Sí, doctor. No la veo. No la veo. Buenos días, buenos días. Aquí estoy, profe. Ah, bueno. Buenos días. Siquiera te veo. Helen Estefanía Moreno González. Sí, señor, Bueno, la misma. entonces, Jamie dijo cuáles eran los modos de adquirir. Listo. Sí, señor. Le tocó muy difícil a Jamie esa parte. Muy difícil. Uy, muy difícil leer el 673. ¿Y tú sobre qué vas a hablar? Yo voy a hablar sobre el artículo 673 del Código Civil. Es el mismo que habló Jamie, que son los modos de adquirir. Sí, pero yo les voy a dar pues los conceptos. Ah, bueno, ok.
¿Me cambias por favor la diapositiva? Digamos, bueno, los conceptos, uno de los conceptos es la ocupación, accesión, tradición, sucesión y prescripción. Ya. La ocupación se requieren cosas que no tienen dueño y cuyo aprovechamiento no está prohibido. En accesión, el dueño de una casa pasa a serlo también de lo que la cosa produzca o de lo que se adhiera de ella. La tradición es la entrega que se hace de una cosa a otra persona, habiendo la facultad e intención de transferirla. La sucesión es por causa de muerte, cuando se heredan bienes por la muerte de una persona de la cual somos herederos. Y la prescripción, por el transcurso del tiempo, se adquieren bienes sobre los cuales se ejercía posesión. Sigue mi compañera, creo. Entonces, ocupación, accesión, tradición, sucesión, prescripción. Ocupación, se adquieren cosas que no tienen dueño y cuyo aprovechamiento no está prohibido. Ocupación. Accesión, en la accesión el dueño de una casa pasa a serlo también de lo que se produzca o lo que se adhiera a esa tradición. Es la entrega que se hace de una cosa a otra persona, habiendo la facultad e intención de transferirla, y por otro lado, habiendo la facultad, la intención de adquirirla. Te faltó de su sucesión por causa de muerte, cuando se heredan bienes por la muerte de la persona a la cual somos herederos. Bueno, herederos. Y los causavientes, ¿no? Prescripción por el transcurso del tiempo se adquieren bienes sobre los cuales se ejercía posesión. Bueno, bien. Entonces eso fue todo, Aileen, ¿cierto? Ábreme el Sí, micrófono. señor, doctor. Sí, señor. Aileen. Bueno. Bien, entonces sigue. ¿Qué sigue? Sigue mi compañera Ivette Méndez. Buenos días, doctor. Mi nombre es Ivette Méndez. Méndez Campo, Ivette, Yadira. Sí, señor, aquí estoy. Ahí te veo. Bueno, yo les voy a hablar sobre cómo intervienen estos modos de adquisición en el ordenamiento jurídico actualmente en Colombia. Unas funciones que desempeñan los modos de adquirir el derecho, los modos de adquirir en el derecho en Colombia. ¿Para qué sirven? Bueno, estos sirven para la adquisición del dominio y también de los demás derechos reales. En Colombia, la adquisición de una cosa requiere de un título y de un modo. El contrato es el mero título. ¿Qué quiere decir esto? Que solo nos genera derechos personales, que esas son las obligaciones de ellos. Y solo será el medio de adquirir el dominio el que pueda formalizar la verdadera transferencia de este derecho real. Ok, también sirven para la adquisición de la posesión, lo que tiene importancia en aquellos casos en que los modos de adquirir no hayan podido operar como tales. Bueno, como bien habíamos dicho, la posesión es un A hecho. ver, repíteme eso, los modos de adquirir, ¿qué? Bueno, sirven, aquí lo leí, eso sí lo leí, dice que sirven para la adquisición de la posesión. Perdóname, ¿dónde estás leyendo? Ahí en la diapositiva, doctor. O sea, estoy leyendo y les estoy explicando. Ah, ya, ok. Ok, entonces como habíamos dicho, la posesión es un hecho. ¿Qué es la posesión? Que es la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño. ¿Qué puede ocurrir? Que una persona no tenga el título suficiente para tener el derecho real sobre la cosa.
pero en su fuero interno y con su buena fe, sí es poseedor de esto. Al ser poseedor, si bien no es titular del derecho real, se podría adquirir este título a la larga, por vía de la prescripción. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es el fenómeno por el cual, por el paso del tiempo, se pueden o extinguir o adquirir los derechos y obligaciones. Entonces, según eso, la prescripción, ¿cómo puede ser? La prescripción, digamos que por cierto tiempo, digamos, si No, yo, ¿cómo puede ser la prescripción? adquisitiva o extintiva. Bueno, ok. Adquisitiva cuando se adquieren y extintiva cuando se extinguen los derechos y las obligaciones. Eso es la Bueno, prescripción. sí señor. Y como título, pues, como tercer viñeta tenemos que pueden servir para la adquisición de los derechos reales. En la tradición y en la sucesión por causa de muerte se transfieren respectivamente los derechos y las obligaciones del tradente al adquirente. Esto es por tradición. El tradente es el que transfiere, que por medio de tradición transfiere el dominio de la cosa. Y adquirente que por tradición adquiere el dominio de la cosa. Y en la sucesión por causa de muerte se transfieren del causante al causaviente. El causaviente, que pues es la persona física o jurídica que sustituye a otra en los derechos y obligaciones. Y el causante, pues, es el que del que procede el derecho. Listo, doctor, esa es mi intervención. El causante, cuando estamos hablando de sucesión, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué negocio es la sucesión? ¿Qué negocio? Sí. ¿En qué sentido, doctor? En sentido jurídico, ¿qué negocio es la sucesión? Ok, es pues no sé, digamos, puede ser la herencia, cuando, Es que la sucesión es la herencia. no, o sea, se puede haber, de modo, como ejemplos de la herencia. La sucesión, ¿qué es la sucesión? Cuando por causa de muerte se transfieren los derechos de esa persona a otra, en este caso el causaviente. O sea, la sucesión es un negocio por causa de muerte, mortis causa. Mortis causa, sí, sí, señor. Si no hay muerto, no hay Pues no, sucesión. exacto. ¿Cómo se llama el muerto? Jurídicamente. Causante. Causante. Entonces la sucesión es un negocio mortis causa. Sí, Y el muertico se llama causante. causante. Bueno, bien. ¿Sigues tú o sigue otro? No, sigue mi compañera. ¿Quién? Buenos días, habla Catalina Moreno y les voy a explicar la clasificación de los modos de adquirir. Y vamos a comenzar por los originarios y los derivativos. Los originarios nacen en el derecho una vez que el adquiriente tiene independencia a cualquier derecho de otra persona sobre la cosa. Estos casos son la ocupación, la accesión, que la encuentran en el artículo 713, y la prescripción adquisitiva, que está en el 2512, y esto tiene una importancia porque tiene la extensión y el límite de derecho, tiene independencia de actos que realice el propio titular con la dependencia de los derechos del antecesor. Catalina, Los de- ¿cuándo el modo es originario y cuándo es derivado? No, no. Traten de no ser tan memoristas, acuérdense. Yo les doy un consejo, ¿no? Yo tengo muchos años en esto y les puedo decir con toda la propiedad que el derecho debe entenderse. Porque si usted no entiende el derecho, se volvió memorista. Y eso no le sirve para una intervención ante jurado, no le sirve para una intervención ante un juez. El derecho hay que entenderlo.
pero Sí, señor. ustedes le dan a la memoria, de a la memoria, de la memoria. Mire, por ejemplo, le pido que me explique cuándo el modo es adquisitivo originario, perdón, cuándo es originario y cuándo es derivado. Pues el originario, como estaba explicando, nace en el derecho una vez que el adquiriente tiene independencia de cualquier derecho de otra persona o de otra cosa. ¿Y derivado? Y el derivativo es cuando ya, o sea, lo voy a explicar. Los derivativos son cuando la persona adquiere el derecho real y el derecho real que está fundada en el derecho anterior. Un ejemplo puede ser la tradición y sucesión por causa de muerte, como le explicó mi compañera Ivette Méndez, en el modo de adquirir derivativos y tiene un lugar en el adagio y esto afirma que nadie puede transmitir ni transferir más de los derechos que tiene. O sea, no puede como darse más derechos de los que ya han sido otorgados. Nemo plus transferred quod ipsa habet. Yo se lo explico mejor. Nemo plus transferred quod ipsa habet. Nadie puede transferir derechos que no tiene. De los que tiene, sí, señor. Entonces, si usted no tiene derecho de dominio, pues no puede transferir derecho de dominio. A lo sumo, si no puede transferir, tiene la cosa y no puede transferir el derecho de dominio, ¿qué estaría transfiriendo? Pues nada, porque pues no tiene el derecho como de hacer eso. Usted tiene la cosa, mire lo que yo le digo, usted tiene la cosa, Sí. tiene el bien, Ujú. pero no puede transferir el derecho de dominio porque no tiene derecho de dominio. Sin embargo, entrega la cosa. ¿Qué entregó? Pues nada, porque no está el derecho. O sea, no tengo el derecho de hacer eso. A ver, usted tiene una casa, Catalina, Sí, señor. tiene una casa. Usted no es dueña de la casa, no tiene derecho de dominio. Sin embargo, usted a mí, en una negociación, me entrega la casa. ¿Qué me transfirió? La posesión, o sea, transferí la posesión. Usted me transfiere la posesión. Correcto. Me transfiere la posesión. La Mm. posesión es un hecho, es un derecho. Un derecho. ¿Un derecho? ¿Me está preguntando? No, estoy afirmando que es un derecho. ¿La posesión es un derecho? Bueno, yo le recomiendo que estudie muy bien ese tema porque la Sí, señor. posesión no es un derecho. La posesión es un hecho. Es lo que usted acaba de hacer conmigo, que no le está parando bolas. Que usted no es dueña del inmueble y sin embargo me lo entrega. Me entregó la posesión. Posesión. Entonces usted no me entregó el derecho, porque usted no tiene derecho. Usted me entregó fue la posesión, que la posesión es un hecho. Estudies ese tema, Catalina. Sí, Si señor. si la posesión es un derecho o si la posesión es un hecho. Son unos temas muy importantes que uno tiene que dejar muy claro y tenerlos bien claritos. Bueno, ¿sigue usted todavía, Catalina? Sí, sí, señor. Sigo con a título universal y título singular. A título universal son aquellos que permiten la adquisición de una ¿Artículo o universalidad a título? a título universal. Ya. A título universal y título singular. A título universal son aquellos que permiten la adquisición de una universalidad jurídica o de una cuota de ellos. En esta categoría se encuentran la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción adquisitiva, siempre y cuando estén dentro del derecho real de la herencia. La ocupación y la accesión nunca pueden operar como modo de adquirir a título universal. Y en título singular son aquellos que en virtud de cual se adquiere un bien específico y tienen las características de que siempre la ocupación y la accesión están presentes.
O sea, en el universal no puede estar la ocupación y la accesión presentes y en el singular sí. A título singular sí. La sucesión, ¿cómo la califica usted jurídicamente? ¿Qué es la sucesión? Pues puede ser el caso por causa de muerte, No, no, que no, ¿cómo la califica? A ver, la ayudo. La sucesión es una universalidad. sí, sí es una universalidad. Bueno, ¿por qué? Mm, Porque está dentro del derecho real de la herencia No, no, y en no, el no, título no, no, singular. no, 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 no. ¿Por qué es una universalidad? Que la sucesión no es persona jurídica, la sucesión es una universalidad. ¿Por qué es una universalidad? No, profesora, ahí sí, no sé. En una sucesión, si usted es heredera, ¿usted qué recibe en la sucesión? Pues o sea, los bienes que dejó la persona que murió. Entonces los bienes del causante. Y los bienes del causante pueden ser de Mm, toda clase, bienes muebles, sí, bienes inmuebles. Entonces esa es la universalidad. La sucesión es una universalidad porque usted recibe toda clase de bienes. Por eso es que es una universalidad. Toda clase de bienes. ¿Usted entonces cómo acepta la sucesión a título universal o de qué otra manera? Porque si le acepta a título universal, usted acepta pagar las deudas del causante. Y si usted no quiere o no puede pagar las deudas del causante, entonces usted acepta la sucesión de qué manera. es a título singular. No. A ver, usted va a ir a una sucesión y usted tiene que manifestar cómo va a aceptar la sucesión. ¿Sí o no? Catalina, No, a usted la llaman por una sucesión. Se murió el papá. Estamos en teoría sí. nomás. Se murió el papá. Entonces se va a abrir la sucesión de su papá. Entonces usted va a la sucesión y tiene que manifestar cómo acepta la sucesión. Si la acepta a título universal, ¿a qué se compromete? Mm, a pagar el beneficio del inventario o las cuotas que tengan los Pagar el bienes. beneficio de inventario, no. Si la acepta a título universal, ¿usted a qué se compromete? A título universal, ¿a qué se compromete? Usted se compromete a pagar todas las deudas del papá, porque es a título universal. Ujú. Pero si usted no quiere o no puede pagar todas las deudas de su papá, entonces usted, ¿cómo acepta la sucesión? Con beneficio de inventario. ¿Y qué es ese beneficio de inventario? Mm, Beneficio de inventario. Que si recibo 20, hasta 20 pago. No pago nada más. Bueno, sí, señor. bien. ¿Pasa otro? Sigue usted todavía.
Sigo yo todavía con el título con el título gratuito y el título oneroso. El título gratuito está clasificado y se exige o no al adquiriente realizar un desembolso económico. Tiene el carácter de a título gratuito la ocupación, la accesión, la prescripción adquisitiva y la sucesión por causa de muerte. La tradición tiene esta característica dependiendo del antecedente jurídico y si el antecedente es y si el antecedente es la compraventa, será a título oneroso, pero si es un contrato de donación, este será gratuito. Y entre vivos y mortis causa, la generalidad de los modos de adquirir es entre vivos y el único mortis causa es la sucesión por causa de muerte porque necesita la muerte del causante para poder operar y adquirir cómo, o sea, hacer la sucesión de bienes. Y ya he finalizado. Bueno, Catalina Moreno. Bien. Rodríguez Arango. Aniel Vanessa, ¿sigue? No, buenos días, doctor. ¿O quién sigue? Digo yo, Dora Santos Rojas. Bueno, Buenos déjeme, días. buenos días, déjeme la ubico. Sí, señor. Ah, Santos Rojas Dora. Aquí está al final. Bueno, la oigo, Dora. Bueno, doctor, a mí me tocó, a mí en mi parte me toca explicar el artículo 685 del Código Civil de las maneras de adquisición es mediante la ocupación. Mediante la ocupación se pueden adquirir solo bienes muebles, los que no tengan dueño y cuyo aprovechamiento no esté prohibido en la ley, ¿sí? Que no pertenezcan a nadie o que hayan sido abandonados. Es decir, usted va a hablar del modo llamado ocupación. Ocupación, ¿Ok? sí, doctor. Bueno, Perfecto. entonces, ¿qué es la ocupación? La ocupación es por el medio por el cual se toma o se encuentra o se recoge un bien mueble. No recae sobre los bienes inmuebles porque eso ya es posesión. Solo es sobre los bienes muebles. Sí, pero ahí hay una característica. Por la ocupación, usted adquiere el dominio ¿de qué? El dominio del bien. ¿Pero de qué De bien? aquel mueble, de que no tenga dueño y que esté abandonado o que no esté prohibido por la ley. Espere, que ahí pasó así. No. Repítame. Bienes muebles. A ver, es que hay que entenderlo. ¿Qué es la ocupación? La ocupación es tomar algo. Primero es un modo de adquirir. Sí, señor. ¿De adquirir qué? Un bien. ¿De adquirir qué? El dominio. Ah, eso es De otra adquirir el cosa. dominio de un bien. Adquirir el dominio, sí. adquirir el dominio de qué? De las cosas. De un bien mueble. No, otra vez. Tenemos que entender de qué estoy hablando. De la cosa. No, usted está hablando de la ocupación. Vuelva. Ocupación. Intente otra vez explicarme qué es la ocupación. La ocupación es el modo de adquirir el dominio de un bien mueble. ¿De un bien? Sí. Sí, de un bien. No, ustedes pusieron ahí una cosa que no es todavía bien. Sí, eso es lo que dice. Que le metieron ahí. ¿Qué le metieron ahí que no veo? Por la ocupación se adquiere el dominio de los bienes o de las cosas. De las cosas. Sí. Ah, ¿qué diferencia ya hay entre cosa y bien? Sí, señor. Sí, doctor. Entonces vuelvo. Listo, no. Otra vez, es que no me deja contento porque usted no está entendiendo de lo que me está hablando. ¿Qué es la ocupación? La ocupación es el modo de adquirir el dominio de una cosa. Ah, el dominio de las cosas que ¿qué? Que no tienen dueño o han sido abandonadas.
que no pertenecen a nadie. A nadie. Y que no Ah, están prohibidas en la ley. bueno, ahora sí estamos entendiendo qué es la ocupación. Modo de Señor. adquirir el dominio de las cosas, no de De los las bienes. De los Ah, bienes ok. no, de las cosas. De De las las cosas. cosas que no pertenecen a nadie. Y ahí sí, cuya adquisición no la prohíben las leyes nacionales ni las leyes internacionales. Internacionales. Bueno, Sí, ahora señor. sí. Uy, por fin Sí. pasamos ese parto de Entre ejemplo. entre esas tenemos la caza y la pesca. La Que caza para, y la pesca, sí, sí, sí. sí, señor, que para esos recursos naturales hay que tener unos permisos especiales. Si no hay autorización de pesca o de caza, se puede considerar un delito. A ver, usted menciona la caza y la pesca. Si usted lee el artículo 686, dice, la caza y la pesca son especies de ocupación por las cuales se adquiere el dominio de los animales Bravío. bravíos. Sí, señor. Dentro de Sí, esos señor. animales bravíos está mi suegra. ¿Qué son animales bravíos? Los animales bravíos son los que se encuentran en la fauna y la flora y que no son domesticados. A O sea, ver, que viven, como está que hablando viven. de la caza y la pesca, a ver, un pescadito es un animal bravío. Sí, sí, es un animal bravío porque pertenece a los ríos, sí, está en los ríos, no está en una casa, un pececito de acuario, sí, ya no es bravío. Se encuentra en su modo original, Hábitat, ¿cierto? sí, Hábitat. en un hábitat natural. Ay, Sí, señor. bueno, uy, por fin, vamos saliendo. ¿Qué más, Dora? Listo, está también encontrar cosas como los tesoros perdidos, también para lo cual hay que tener un permiso especial. Si se encuentran dentro del territorio nacional, si se encuentran fuera del territorio nacional, hay que tener los convenios con los países a los que se encuentran colindantes. Bueno. Tesoro, ¿cierto? Sí, señor, tesoros. Tesoro. ¿Usted se enteró alguna vez de unos pobres soldados que fueron denunciados penalmente? Por lo de la huaca. ¿Y usted qué Sí, opina de señor. eso? Pues yo opino que era de ellos, pero como la ley está de acuerdo al momento que esté viviendo el Estado, entonces por publicidad y por todo fue que los condenaron. Cierto. Pero hay algo más importante ahí, porque es que no le pasaron la palabra a mi general. Exactamente, no Eso le es. untaron la manito. Eso. Bueno, bien, Santos. Dos, ahora. Listo, doctor, esa es todo mi exposición. Bueno. Aquí faltan otros. Sí, señor. ¿Quién seguiría? Vanessa Rodríguez seguiría. No, profe, sigue Paula Sánchez. Paula Sánchez, a ver si te encuentro. Señor. Sánchez, Arias, Paula, Valentina. Sí, señor. Paula Sánchez. Bien, Paulita. ¿Listo? Te oigo. Profe, a mí me tocó accesión como un modo de adquirir el dominio. Está con... ¿Dime? La accesión. Sí, señor. Ya. Ok, ¿qué es la accesión? Está consagrado en el artículo 713. Entonces voy a leerlo y ahí sí voy a decir, pues, de pronto lo que yo entienda. Bueno. Nos define lo siguiente, que la accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que ella se junta. Los productos de las cosas son frutos naturales o frutos civiles. O sea, nos está diciendo que es como un modo de adquirir la propiedad de lo que se puede adherir o unir a ella, y asimismo a unos frutos, sean naturales o civiles. Los frutos naturales son aquellos que producen la naturaleza, ya sea con ayuda o no de la actividad humana. Por ejemplo, los cultivos.
Yo tengo de pronto un árbol en mi casa y este me da unos frutos de manzana, esto sería lo que yo estaría adquiriendo. Y los frutos civiles son los arrendamientos, los intereses. Por ejemplo, yo tengo una finca y la uso como de recreación y la alquilo los fines de semana. Entonces, lo que ella me estaría dando a mí sería una renta o alquiler. A eso lo podemos llamar un fruto civil porque nace de los diferentes negocios jurídicos que yo tenga. Está la accesión por incorporación, o esta también es denominada como adquisición continua. Esta consiste o se puede basar en la incorporación o unión de un bien a otro. Dentro de esta tenemos la accesión de inmueble a inmueble. Esta nos dice que es cuando el propietario de un bien inmueble adquiere el dominio de otro bien inmueble que se junta de forma natural a este. Por ejemplo, se habla del aluvión, que es, por así decirlo, cuando una propiedad va creciendo porque se le va pegando material que viene de otro lado. Pero esto es por efecto de la corriente del río. Por lo tanto, la accesión de inmueble a inmueble es causada por fenómenos naturales, nunca por obra del hombre. También dentro de este tenemos contenido la abulsión, que está consagrada en el artículo 722, el cambio de curso de un río. También dentro de este tenemos accesión de mueble a inmueble. Este se presenta cuando una persona edifica o planta con materiales ajenos, o sea, materiales muebles, a un suelo propio que vendría siendo el inmueble. Y está de la otra manera cuando construye en suelo ajeno con materiales propios. Y aquí se debe tener en cuenta que puede ser por un acto de buena fe o mala fe. Por ejemplo, cuando una finca es propia y de buena fe se siembra con materiales ajenos. En este caso, el dueño del suelo sería la cosa principal, porque sería el dueño de los materiales, que es la cosa accesoria. O la cosa incorporada. También se tiene que realizar la indemnización correspondiente, pagando el precio justo o la misma cantidad y calidad. Dentro de este también tenemos la accesión de mueble a mueble. En este es el modo por el cual el propietario de una cosa mueble que tiene el carácter de principal adquiere, por favor, el micrófono. Bueno. Bien, gracias. Aquí trabajando, corriendo con esto, Por favor, esta ¿pueden contratación. apagar el micrófono? No, mira, como estamos ahorita, hasta hoy tenemos plazos, entonces. Entonces está hablando que la accesión de mueble a mueble. Aquí es el modo por el cual el propietario de una cosa mueble que tiene el carácter principal adquiere el dominio de una cosa mueble accesoria que se junta con ella, que pertenece a otra persona. En este caso es necesario probar la buena fe y la mala fe con la que actúa quien hace la unión de ambos muebles. La ley identifica tres tipos. A ver, Paula, yo te voy a hacer pensar. Yo me voy a hacer una pregunta y te la hago, ¿no? Si se adquiere dominio por aluvión. Vamos, yo te voy a entrar ahí. El artículo 720, que tú me dijiste, me lo mencionaste, prescribe que el terreno de aluvión accede a las heredades riberanas. Allí se hace una demarcación, se prolongan directamente los linderos. Para la época del Código Civil, el aluvión tenía validez y yo te invito a que pienses, todo da a entender que en la actualidad esta forma de accesión pierde su vigencia por cuanto la ribera de los ríos, lagos y mares dejan de ser propiedad particular y se convierten en como un bien común, no sé, porque pues
eso no pertenece a nadie, ya es como, no sé, por el fenómeno natural que se adhiera a alguna propiedad. En la época del código, pues el comentario que yo te estoy haciendo, Ujú. tal vez en esa época el aluvión tenía validez, pero hoy esta forma de accesión, digo yo, pierde su vigencia. ¿Por qué? Porque las riberas de los ríos, lagos y mares dejan de ser propiedad particular y se convierten Propiedad del Estado. en bienes públicos, correcto. Entonces, bienes públicos. Entonces, el aluvión requiere entonces, requiere que sea propiedad particular y se conviertan en bienes públicos. Entonces, realmente no hay, hoy no podemos decir que Hay adquisición. hay adquisición por aluvión. Bueno, porque es que las playas son de uso público y no de propiedad particular. Por cuanto las riberas de los ríos, lagos y mares dejan de ser propiedad y se convierten en bienes públicos. Entonces, queda eso clarito. Las playas son de uso público. Nadie puede apropiarse de una playa. Y usted no ha visto que en la costa, yo no sé si en Santa Marta, que en plena playa hay una caseta, ya una casa ahí hecha sobre la playa y ahí preparan toda clase de pescado. Y todos hemos ido allá y todos vamos allá y ordenamos nuestro pescadito. Pero está la casa ahí edificada sobre la playa. Ese es el problema. La norma es clara, las playas son de uso público. Bueno, ¿usted va a hablar de la abulsión o no? No, profe, pues no va a profundizar, sino solo como decir los conceptos para que pasaran mis compañeros, así no demorarnos tanto. La abulsión, ¿cuál es la abulsión? Es esa parte del suelo que por una fuerza natural violenta se transporta de un sitio a otro. Y ahí el dueño conserva su dominio, pero tiene que llevarse esa parte de ese terreno. Tiene un año para hacerlo. Y si no, el dueño del predio al cual se agregó esa otra parte se hace dueño. Esa es la abulsión. Bueno. ¿Sigues todavía, Paula? No, profe, ya sigue mi compañera. Digo Angie. yo, profe Vanessa Rodríguez, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la tradición. Bueno, la tradición, la definición se encuentra en el artículo 740 y bueno, esto es la entrega que se hace de una cosa a otra persona con la facultad o intención de transferirla. Tiene que estar el traente y el adquiriente. El traente es el que transfiere el dominio y el adquiriente quien recibe el dominio o lo adquiere. La tradición tiene unas características que son el modo derivado, que es el modo en el que se transfiere el dominio. También se encuentra por acto entre vivos, que es muy importante que pues que las personas como que con la existencia de los individuos. También es una convención, que es la tradición, es una convención más no un contrato, ya que esto tiene que haber voluntad entre estas partes o en la parte del traente de transferir el dominio. Está también el título gratuito u oneroso, que es como la donación. Y está el título o sea, se necesita un título para que este dominio sea de su propiedad. Digamos, yo compro la casa y la pagué, pero sin este título aún no se ha transferido ese dominio pues al adquiriente. También necesitan unos requisitos, los cuales son la existencia de 2 o más personas, que es el traente o el adquiriente, o ya sea sus representantes.
También tiene que haber consentimiento exento de vicios, que está en el artículo 742 y 743, que para que sea válida debe ser hecha con el consentimiento del tradente y el adquiriente. Tiene que estar la existencia de un título traslaticio del dominio, que se encuentra en el artículo 745, que es para que se valga la tradición, se requiere un título traslaticio de dominio como el de venta, permuta o donación. Estos también tienen un elemento material, que es la entrega a la cosa, y un elemento psicológico, que es la voluntad de transferir con ella el dominio de la misma. Y ahorita sí que mi compañera, Sofía, gracias. A ver. Buenos Espera, días. un momentico. En la tradición, Vanessa, es indispensable la entrega de la cosa, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y hasta tanto no se produzca, no hay tradición. Aquí pues el código confunde los términos de entrega y tradición. ¿Tú tienes código civil ahí? Sí, sí, señor, lo tengo acá. ¿Me quieres leer el artículo 2200? Un momento, profe. ¿Es el del concepto del comodato, profe? Sí, correcto. ¿Qué dice el 2000? Entonces, el comodato préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz para que se haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la traición de la cosa. Ahí, quieta. Vuelve a repetirme eso. Ese contrato no se perfecciona sino por la traición de la cosa. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Ese contrato. Que en el comodato o préstamo de uso hay tradición. Sí, profe, ¿no? ¿Tú qué opinas? No, este contrato no. Conmigo yo no voy a la memoria, ¿no? A mí me gusta ver si entienden el código. Pues no sé, profe, yo diría que o no, porque solo se presta el bien y no lo transfiere. O sea, solo está prestando el bien, más no lo está, pues no lo está transfiriendo. Entonces, ¿hay o no hay tradición? No, no hay tradición, profe. No hay tradición. Entonces, ¿qué hizo el código? ¿Confundió qué? En el artículo 2200, ¿qué confunde? Pues de que en el otro dice que es, o sea, que es la tradición de la cosa, pero aquí nos está diciendo lo contrario. Entonces en este no sería, no estaría prestando el bien, sino lo estaría transfiriendo. O sea, no solo se presta el bien y tampoco lo transfiere, o sea, no hay. Entonces, ¿cuál es el reparo que hay que hacerle al código? En el artículo 2200. Le ayudo, mire, el 2200 dice que ese contrato no se perfecciona sino con la tradición. ¿Usted está de acuerdo? O sea, sí, no se perfecciona, no se perfeccionaría con la tradición. Entonces, ¿qué es lo que hay? No sé cómo explicarlo. Sería, no sé, como... A ver, piense, a ver, ¿qué es el comodato? ¿El comodato qué es? Es un préstamo de uso. ¿Ok? Y si Sí, es un señor. préstamo de uso, usted tiene que devolver lo que le prestaron. Sí, señor. Entonces usted tiene que devolver lo que le prestaron. A usted le hicieron tradición en ese contrato de uso, en el comodato. No, señor. Exacto.
no le pudieron hacer tradición, no le pudieron correr el dominio de la cosa. Entonces el 2200 es impropio, dice que el contrato no se perfecciona sino con la tradición. Allí en el comodato no hay tradición. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí en vez de tradición? ¿Cómo, profe? Solo, pues sería solo de mera tenencia. No. ¿El comodato qué es? Profe, pues sería o sea, como un préstamo que está haciendo ahí. Un préstamo de uso. Ok, entonces a usted le prestan algo para que lo use. Y tengo que, de todas formas, devolverlo. Exactamente, tiene que devolver lo que le prestaron. Entonces, si usted tiene que devolver lo que le prestaron, ¿le hicieron tradición de la cosa? ¿Le hicieron tradición? No, profe, no. No le hicieron tradición. Entonces, ¿qué le hicieron? En vez de tradición, ¿qué hubo? Pues una entrega, un préstamo. Le entregaron la cosa, exactamente. Entonces, el comodato, en el comodato no hay tradición. En el comodato, el préstamo de uso es simplemente entrega. Si ve que los artículos, lean los artículos, pero no se los traguen entero. Hay que todo artículo, por más que le digan que es claro, interprétenlo. Si ven el error de este código, este artículo 2200, que confunde tradición con entrega. Bueno. Después ahora sí a continuación sigue mi compañera. Bueno. Buenos días, profesor. A ver, un momentico. Vanessa, léeme el 1982. Ya, profe, espera. ¿19 qué, profe? 82 del Código Civil. 1982. El arrendador es obligado a entregar al arrendatario la cosa arrendada. 2. A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada. 3. A librar el arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. Entonces, en esa definición del 1982, está bien como lo utiliza el código, el arrendador es obligado a entregar al arrendatario la cosa arrendada, ¿sí o no? Claro, profe, porque yo lo estoy arrendando, pues, en el momento en que se cumpla el contrato, yo qué sé, pues me la tienen que entregar. Exactamente, entonces en el arriendo no hay tradición, en el arriendo ahí es una entrega. Ajá. Se entrega la cosa para que la habite, la viva. Bueno, gracias, Vanessa. Bueno. ¿Quién sigue? Yo, profesor, buenos días. ¿Quién es yo? Sofía Vaquero. No te veo. Profe, que tengo un problema con la cámara y no me está funcionando. Bueno, todo ok. Entonces, espérate, ubico. Vaquero, Rodríguez, Laura Sofía. Bueno, sí, entonces sí, te oigo. ¿De qué me vas a hablar, Laura? Les voy a hablar sobre la sucesión por causa de muerte. Básicamente es cuando una persona hereda bienes por la muerte de otra persona de la cual somos herederos. La característica fundamental de este modo de adquirir supone necesariamente la muerte del causante. Consiste en la transmisión de un patrimonio formado por bienes inmuebles, muebles, créditos y obligaciones. Esto se transmite a los sucesores y para saber quiénes son los sucesores, la ley requiere la declaratoria de herederos.
Su importancia radica en establecer en cabeza de quienes quedan los bienes dejados por el causante, porque conforme el artículo 673 del Código Civil, entre los modos de adquirir el dominio, la sucesión por causa de muerte es uno de ellos. Y ya, pues eso es todo. Sucesión, ¿ya? Sí, Bueno. sí, señor. Piensa, a ver, no necesito que memoria, no. ¿Qué se requiere para que haya sucesión? Pues la muerte de otra persona para que... O sea, se requiere que exista un causante. Un causante, sí. Causante es la persona natural que fallece. Sí. Fallece. Esa muerte, ¿cómo puede ser? ¿Muerte natural o muerte? Muerte natural y... O muerte presunta. Sí, pues. Hay esas dos formas, muerte natural o muerte presunta. Bueno, entonces, ¿qué se requiere para que exista sucesión? Un causante, el que fallece, que puede morir natural o presuntamente. ¿Qué más necesitamos para que haya sucesión? La causa de bienes. ¿Una qué? Que dije bienes, o sea... Ah, bueno, ok. Eso se llama un acervo herencial. Bien, ¿qué más? Tenemos causante, tenemos acervo herencial y necesitamos herederos. Herederos. Ok, o sea, un asignatario. Eso, el asignatario es ese sujeto que entra a suceder al causante en la asignación universal. Ahora, ese asignatario puede ser persona natural o puede ser persona jurídica. Sí, profe, persona natural. Y la persona jurídica, ¿no? Sí, también, las dos. También, natural y jurídica. claro, perfecto. Ok. Y a ver qué más te queda. Al morir una persona y se abre una sucesión, ¿qué ordena la ley? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se forman? Los parientes más cercanos que vienen a heredar surgen de la ley. Con ellos ¿qué se constituyen? Los órdenes sucesorales. ¿Correcto? Sí. Órdenes sucesorales. Por ejemplo, los descendientes, los ascendientes, el cónyuge, en fin. El Estado puede entrar a heredar. Sí. Exacto. Si no hay herederos, el quinto orden lo conforma ¿quién? El Estado, ¿a través de qué entidad? A través del ICBF. El ICBF, o sea, ¿qué es el ICBF?
que es el ICBF. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, ese es el quinto y último orden sucesoral. Si no hay quién, entonces finalmente es el Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, ese es el quinto orden. ¿Usted sigue con el tema o sigue otra persona? No, profe, sigue otro, mi compañero. Falta Mauro Alejandro González Mesa. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sigo yo. A ver, un momentico. González Mesa, Mauro Alejandro. Sí, profe. A ver si lo veo. Le veo media cara nomás. No, profe. Qué pena, es que la cámara está un poco mal ubicada. Bueno. ¿De qué va a hablar, Mauro? Bueno, yo voy a hablar sobre la prescripción adquisitiva. O sea, de acuerdo la usucapión. ¿Señor? Prescripción adquisitiva u usucapión. Sí, señor. Correcto. O sea, Pues, bueno, básicamente, la prescripción adquisitiva es cuando se tiene el dominio de la cosa, pues por haberla poseído durante un tiempo y haber ejercido, pues, haber ejercido derechos sobre esta, se percibe, pues, esta acción. Bueno, esta está dividida en dos, que son ordinarias y extraordinarias. La prescripción adquisitiva ordinaria se da, pues, básicamente cuando el bien es ocupado de forma pacífica o regular, o sea, de una buena manera, de una manera, por así decirlo, legal. Esta se aplica en muebles 3 años y en inmuebles 5 años. La extraordinaria, que es la otra, pues básicamente es cuando se adquiere de forma irregular, o sea, no se cuenta con un título como tal del mismo inmueble o el mueble. Esta aplica para inmuebles y inmuebles 10 años. Bueno, pues cosas en las cuales no aplica la prescripción adquisitiva son cosas fuera del comercio, bienes de uso público, bienes fiscales, servidumbres discontinuas y continuas. Y pues los elementos de la prescripción, pues los va a decir mi compañera Milena. Un momentico, pero todavía hay mucha tela de que cortar sobre la prescripción. Pues es como yo dije, pues lo traté de sacar lo más importante de la prescripción, como lo más redundante, por así decirlo. ¿Usted puede renunciar a la prescripción? Sí. ¿De qué forma? Primero diga cómo se puede renunciar. ¿Señor? ¿Cómo se puede renunciar a la prescripción? No, profe, eso sí no lo tengo claro. Sí, entonces la prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero después de que se haya cumplido. ¿El tiempo? Sí, claro. Okay, o sea, el tiempo se lleva, digamos, los 5 años, o depende del caso. Bueno. Sí. Profesor, discúlpeme, me permite un momentico. Profe, tenga en cuenta que falta también otro grupo. Sí, entonces, para que vaya coordinando lo del tiempo, profesor. Era solamente para recordarle. Bueno, entonces ya están todos los de modo de adquisición. ¿Cierto? Entonces,
¿Quiénes seguirían? ¿Los del tema de servidumbres? Sí, señor, cómo no, servidumbres. Servidumbres. Bueno, eso es un tema muy bonito. Servidumbres. Bueno, hablemos entonces de las servidumbres. Doctor, muy buenos días. Le habla Humberto Marulanda. Marulanda, Humberto. Como ahí lo veo, Marulanda, Humberto. Servidumbres. Bueno, arránquese con el tema, servidumbres. Gracias, profesor. Antes de dar inicio a este punto tan importante, como hace referencia el título 11, su artículo 839, que prácticamente la servidumbre se predial o simple, servidumbre que es un gravamen impuesto sobre el predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Aquí, señoría, usted me lo permite, quisiera traer a colaciones esas épocas memorables de nosotros, los que ya tenemos cierta edad y de nuestros padres, cuando esta servidumbre no tenía necesidad de pedir permiso para que el vecino pasara por su predio, o miramos nosotros cómo estos acueductos, estas mangueras negras que pasaban por varios terrenos, pues no había ese impedimento, no había esa apología a discusiones ni a procesos. Eran situaciones que eran permitidas sin ninguna clase. Hoy en día no podemos hablar de lo mismo. Y nos preguntamos entonces, señoría, de lo que tiene que ver la servidumbre, como hace el lenguaje de nuestra vivienda. La respuesta es que un tubo de gas se transmite en gas y estaríamos hablando de una servidumbre de gasoducto. De igual manera estaríamos hablando si por ende tiene que pasar por allí una tubería de acueducto, que está hablando de servidumbre de acueducto. Y también, profesor, para entrando ya a profundidad del tema, estaríamos hablando entonces en este momento de lo que es esa servidumbre de paso, que ya un compañero lo explicará más detalladamente, pero muy sucintamente, si usted me lo permite, señoría, pues hacer énfasis sobre este punto. Y es precisamente, como noté al principio, es donde más conflictos se presentan. Pues porque es ese predio que tiene que soportar la servidumbre, recibe el nombre de sirviente, y el predio que beneficia a esa servidumbre recibe el nombre de dominante. Y en muchos casos que se provoca un proceso jurídico precisamente y que la otra parte se llamaría para imponer esa parte para pasear por su propiedad un camino. Uno pensaría si eso se compadece con el derecho, y es que sería imposible de otra manera de hacerlo. ¿Por qué? Pues obviamente tendría que acudir ante un juez para que el por eso impositivo le diga, obligue a esa servidumbre dominante que pues obviamente adquiera el permiso al sirviente para que le permita transitar. Entonces, señoría, pues yo voy a hablar en este concepto de esa servidumbre natural. Y esa servidumbre natural, que es unas que impone la naturaleza sin la intervención humana. Ejemplo típico, como lo traje a colación al inicio de la exposición, es donde la fuente corriente de agua transcurre por varios predios sin que requiera ese permiso previo y que sea posible el propietario de un predio de prohibido. Pero también tenemos que hacer referencia a esa servidumbre legal. ¿Por qué, profesor? Porque obviamente, y como ha sido, yo creo que parte de su cátedra, siempre ilustrando a nosotros con ejemplos para hacernos un poco más entendible cada uno de estos puntos que son bastante complejos de entender. Y es esa servidumbre legal, que esas servidumbre legales que con su nombre lo indica, son aquellas que son constituidas por la ley. Estas se dan cuando una propiedad está enclavada de entre otras propiedades y tienen la salida por la vía pública. Aquí el dueño del predio dominante va a permitir o tiene que permitir que el dueño del predio sirviente, que es de la propiedad que está enclavada, puede pasar por su propiedad, puede llegar a algún arreglo de conformidad en cuanto va a tener de largo, de ancho o de angosto, las medidas que va a tener realmente ese camino que se piensa a instaurar. Entonces, también tenemos que hablar, señoría, de lo que es esa servidumbre voluntaria. Y esa servidumbre voluntaria, como de manera expresa, tácita, lo explica el artículo 937 del Código Civil, que es que cada cual podrá sujetar su predio a las servidumbres que quiera y adquirirá sobre esos predios vecinos por la voluntad de sus dueños. Aquí ejerce, y siempre ha sido también usted, su señoría, a forma de su cátedra, es decir, esa voluntad que debe tener las partes en cada una de estas actuaciones. Y es así como los dueños, con tal que no se dañe, es decir, que no se dañe ese bien de las servidumbres, esta especie puede también adquirirse por sentencia del juez y pues obviamente en los casos previstos por la ley. Entonces aquí es donde el concepto del buen vecino, se hace relevante. ¿Por qué, profesor? Pues esto no será así
se requeriría esa intervención del juez, y obviamente si se hace amigablemente, un propietario puede sujetar las certidumbres que quiera a su predio o puede adquirir lo que necesite de predios vecinos sin perturbar el orden público, obviamente. Pues esas en énfasis sobre mi intervención respecto a la certidumbre, honorable docente. A ver. Pleonasmo, ¿qué es pleonasmo? Pleonasmo es el uso de palabras innecesarias para dar más fuerza a la expresión. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. Eso es un pleonasmo, porque lo vi con mis propios ojos. Pues, ¿con qué lo veo? Con mis ojos. Si lo vi con mis ojos, ¿cierto? Pero no hay necesidad de decir lo vi con mis propios ojos, porque yo no lo puedo ver con los ojos suyos. Entonces eso es pleonasmo. Lo vi con mis propios ojos. Si lo vi fue con mis propios ojos. O sea que cuando yo digo lo vi con mis propios ojos, incurro en un pleonasmo. A ver, coja el Código Civil y ábramelo en el artículo 879. Sí. El título 11 dice: servidumbre, predial o simple. Servidumbre es un gravamen impuesto sobre el predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Empieza otra vez. 879. 879, capítulo 11. Servidumbre. Servidumbre predial o simple. Servidumbre Listo. Ahí. Sí. Cuénteme una cosa. Esa expresión del código del 879 no sería una expresión pleonástica. Sí, señor, claro que lo es. Claro que lo es. Porque es que solamente hay servidumbres prediales, no más. Correcto. Sí, si hablamos de servidumbres, ya sabemos que es predial. Entonces, cuando el código habla de servidumbre predial, está expresando una expresión pleonástica, porque solo las servidumbres son prediales. Bueno. Bien. Entonces ahí, Humberto Marulanda. Bien, ¿quién sigue? Gracias, profesor. Buenos días, doctor. Habla Andrés Felipe Pérez. Andrés Felipe Pérez Leguízamo. Sí, señor. Pérez Leguízamo Andrés Felipe. Bueno, ¿de qué me vas a hablar? Bueno, yo le voy a hablar de los derechos que otorga una servidumbre, ¿cierto? ¿Cómo se constituye la servidumbre? ¿Cómo se constituye la servidumbre? Y pues hablar específicamente de las servidumbres de paso. Bueno, ¿Iba a hablar de las servidumbres de paso nada más? Sí, señor, porque como pues el tema es extenso, pues mis compañeros van a ahondar en los demás temas. ¿Esa servidumbre de paso es lo mismo que la servidumbre de tránsito? Sí, señor. Bueno, ok. Bueno, listo. Entonces, para hablar de los derechos que se adquieren cuando se tiene una servidumbre, tenemos que centrarnos en el artículo 885 de la Constitución, ¿cierto? Porque si bien al nosotros adquirir una servidumbre estamos buscando hacer uso de ciertos recursos, la extensión, esa servidumbre también nos da otros derechos. Por ejemplo, como lo decía mi compañero, usted siempre nos ha enseñado que con ejemplos se puede entender mucho más un tema. En este caso, en el 885, vemos que si nosotros, por ejemplo, adquirimos la servidumbre del agua dentro de otro predio, entonces nosotros como la persona que va a adquirirla y va a ir a hacer uso del agua y tiene que ir al yacimiento a recoger el agua, se entenderá
que también esa servidumbre de agua creará una nueva servidumbre que es una servidumbre de paso, ¿cierto? Entonces, como lo dice en el artículo 885, y para leerlo, el cual es, el que tiene derecho a una servidumbre lo tiene igualmente a los medios necesarios para ejercerlo. Entonces, eso era lo que hacía referencia, que era, si yo te adquirí la servidumbre para extraer agua del pozo, del predio de un vecino, también se entenderá que adquiría el derecho de la servidumbre de paso para ir por ese recurso que sería el agua, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo se constituye una servidumbre? En el artículo 888 del Código Civil nos habla que las servidumbre se pueden venía crear. diciendo que es que era de la Constitución. No, del Código Civil, qué pena. Doctor, qué pena. Es que Yo estoy dejando que usted se estrelle porque en la sí, Constitución... del Código Civil. El Código Civil, qué pena. Código Civil. Bueno, porque es que Estaba pensando en otra cosa. en la Constitución no existe el 885. 885 del Código Civil y ahora el 888 del Código Civil, qué pena. Eso bueno. sí es distinto. Miren, siempre cuando ustedes salen, piensen que están delante de un tribunal, delante de un juez, que están en una audiencia. Y entonces esas son unas cagaditas que son cagadotas. Porque entonces empieza todo el mundo a mirarlo a usted y decirle este tipo de qué está hablando. Sí, ¿cierto? Señor. Bueno. Es correcto. Bueno, qué pena. Entonces, ahí vamos aprendiendo. Es correcto. Bueno, entonces en el Código Civil, en el artículo 888, nos dice las diferentes formas de adquirir una servidumbre. Entonces, se adquiere, hay servidumbres naturales, por medios legales y voluntarias, ¿cierto? Como bien lo dice en el artículo 888, las servidumbres naturales son ese tipo de servidumbres que se adquieren o que ya están impuestas por la naturaleza. Entonces, pasos que ya están establecidos, que la gente ya conoce, por donde pueden pasar, y que la propia naturaleza es la que los hace. Las legales, que como su nombre lo dice, que es la ley la que las impone. Y las voluntarias es cuando se hace un acuerdo entre los dos propietarios de hablemos de dos fincas, ¿cierto? Para que una de esas fincas tenga un paso, como bien lo decía, que siempre es el mejor ejemplo, para adquirir agua de un pozo que se encuentra dentro de uno de los bienes inmuebles, de las fincas. O también se puede adquirir voluntariamente, también podríamos decirlo, para hacer un paso a una vía principal para que esa finca tenga un acceso a la vía principal, y entonces ahí ya voluntariamente se podría hablar entre las dos partes. Ahora, perdón. Entonces, siguiendo esto, vamos a hablar de las servidumbres de paso, como bien lo decía, de paso o de tránsito. Entonces, en el artículo 905 del Código Civil, se habla, y lo que dice dentro del artículo era como bien yo lo decía ahorita. Si un predio se haya destituido de toda comunicación, con el dominio público, eso es lo mismo, y es lo mismo porque entramos en lo mismo, hablamos de lo mismo y de lo mismo. Entonces, para no entrar ¿en qué? Ahora se me fue la palabra. para no entrar en lo mismo y no cansarlos a todos, porque pues me gustaría entonces hablar de dos puntos muy precisos y muy claros que se necesitan saber, que es
la indemnización y ejercicio de servidumbres de las servidumbres de tránsito y la extinción de las servidumbres de tránsito. ¿Por qué? Son dos cosas muy sencillas, ¿cierto? Sí. Tenemos que tener en cuenta y devolvernos un poco al artículo 883 y 884 del presente código, al cual hacemos referencia, que es el Código Civil, en los cuales dicen que las servidumbres no se pueden, son inalterables, y que en el artículo 883 habla de la inseparabilidad de las servidumbres respecto al predio, y en el 884 habla de la inalterabilidad de las servidumbres, ¿cierto? Entonces, sí. ¿por qué me gustaría hablarlo? Porque más adelante, lo que habla en el artículo 907 y en el 908 habla de la extinción de la servidumbre de tránsito y la servidumbre, 906 y 907 hablan de la indemnización del ejercicio de la servidumbre de tránsito y la extinción de la servidumbre. Entonces me gustaría que, ya para no hongarlo más, mis compañeros son los que van a seguir con este tema y para tener un hilo conductor. Bueno. A ver, si no se me vaya todavía. Listo, no, señor, aquí estamos. Pérez, Andrés, estamos con Andrés Felipe. Sí, señor. Bueno. Yo estoy pensando en el título, en la servidumbre de tránsito. En nuestro medio ha habido un mal manejo entre abogados y funcionarios sobre la servidumbre de tránsito. Se ha pensado equivocadamente que como la servidumbre de tránsito no se puede adquirir por prescripción por ser discontinua, aunque es discutible porque la de tránsito puede llegar a ser continua. Entonces dicen algunos que tiene que figurar por escritura pública. Entonces se ha sostenido que si la servidumbre de tránsito no aparece ni en la escritura del predio dominante, ni en la del predio sirvientes, porque no existe. Eso es lo que dicen. Eso es un error. Okay. Como la servidumbre de tránsito es legal, o sea, la ordena la ley, cuando el predio carece de salida, no es necesario que aparezca en ningún título para que exista. Entonces, la existencia de esa servidumbre es de pleno derecho. Entonces, es correcto. ¿Qué hay que hacer con el juez? Hay que simplemente constatar esa situación de hecho, o sea, la incomunicación. Y entonces, si el predio está incomunicado, entonces la servidumbre existe. Entonces, el juez, ¿qué hace? El juez lo que hace es reconocerla. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería el título? Si el juez no hace más que reconocerla, el título es la ley. La ley. Y esto es claro porque cuando el predio está sin salida, entonces, si ya está sin salida y no se está poniendo de acuerdo, hay que ir a un pronunciamiento judicial. Entonces, tiene que acudirse a un proceso declarativo. El juez no hace más que reconocerla. Y entonces el título sería la ley. Bueno, bien. Entonces salió Pérez, Leguízamo, Andrés Felipe. Bien. Mosquera, Pinilla, Suárez. Sigo yo, doctor. Buenos días. ¿Quién es yo? Pinilla. Alejandro Pinilla. Pinilla Gutiérrez, Cristian. Sí, señor. Alejandro, bien. Cristian. Bueno, doctor, pues yo vengo a hablar sobre las servidumbres para la presentación de servicios públicos. En segundo, indemnización en las servidumbres y cómo se extingue una servidumbre. Entonces, pues principalmente en prestación de servicios públicos con las mismas servidumbres podemos
hablar sobre que estos domiciliarios tienen la facultad, digamos, legal de imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales o remover obstáculos, siempre y cuando pues estas actividades sean indispensables para la prestación del servicio. A ver, Esto no, el servicio ¿de qué me está hablando? ¿De agua y de luz? ¿De luz y sí de señor, vista? de cualquier bien, sí señor, de los 3, 4 bienes que existen, de ese servicio. Pues esto no es en base mía, sino esto pues lo precisa la Superintendencia de Servicios Públicos, que pues lo desarrolló en el 2011. A ver si usted se lee los artículos 935 y 931, si mal no estoy, del Código Civil. Vale, ya los leo. 935 me dice, Doc. Sí, 931, 935. Las especificaciones, las distintas entre construcciones. La 31, la servidumbre legal de luz. Ok, 931. Y la 35. Tiene por objeto dar luz a un espacio cualquiera cerrado y techado. Por no se requiere darle vista sobre el predio vecino, esté cerrado o no. Eso es sobre la luz. Eso dice el 931. Sí, señor. Otra vez el 931. La servidumbre legal de luz tiene por objeto dar luz a un espacio cualquiera cerrado y techado. Sí, señor. Pero no se quiere darle vista sobre el predio vecino, esté cerrado o no. Eso es lo que habla sobre la luz, sobre el servicio de luz. Esas servidumbres legales de luz y de vista, ¿sí serían verdaderas servidumbres? Sí, sí, señor, obviamente, claro. En los estatutos urbanísticos de planeación y para efecto de control de las construcciones, con las técnicas desarrolladas en la arquitectura y los materiales de construcción, pues yo diría que pierden vigencia esas normas 931 y 935. No son verdaderas servidumbres, son obligaciones que tiene el Estado. Una obligación, pero que son bien. Obligaciones, pero que son ¿qué? Es un bien, es un servicio que podemos desarrollar, porque de igual manera, doctor, usted puede entender que si una persona no desea el servicio de luz y adquiere, digamos, una casa como tal natural o un campo donde no desea la luz, pues obviamente el Estado no se la va a dar como obligación. No, es que como es un servicio, usted Sí, puede señor. aceptarlo o no, porque es que sobre la luz no hay propiedad. Sí, El exactamente. Estado la aglutina. ¿Y qué hace con Sí. usted? Le presta el servicio. Sí, señor. Pero si yo no quiero que usted me mande la luz por cables y yo tengo unos paneles solares, pues yo no necesito de ningún servicio. Exactamente. Entonces son servicios. El Estado puede cobrar por la prestación del servicio, pero el Estado no puede hacer nada más. Cobra, le presta el servicio y le manda la luz, pero si usted no la quiere, es como el agua. No me mande agua, no necesito agua. Yo tengo aquí un pozo. Y no me mande luz porque yo tengo aquí un panel. Entonces esos no son verdaderas servidumbres. Bueno, ok. Bueno, entonces continúo. Pues el artículo 33 de la ley 142 de 1994 habla sobre los prestadores pues, de servicios públicos, que son los que pueden promover, digamos, la constitución de servidumbre, lo que estábamos hablando, o la enajenación forzosa pues, de bienes, que requieren, pues, digamos, prestación de servicios de este mismo cargo. Pues lo que el doctor explicaba, pues dicha facultad no es absoluta. Ya. Ya, pues que
igualmente todo este control de servicios o de bienes tiene un control de legalidad de sus actos, o sea, una responsabilidad de acción y pues omisión en el uso citado de aquel bien administrativo que se está otorgando. Pues parte del artículo pues 56 de la misma ley pues señala que son de utilidad pública pues e interés social la ejecución de obras pues para presentar los servicios públicos y la adquisición de espacios suficientes pues para garantizar la protección de las instalaciones respectivas. Entonces, Sí. esto habla sobre la utilización del suelo o de algún bien material pues, para poder Sí. cumplir la función de aquel objeto pues, de servicio público domiciliario. Muy bien, Eh, pues también la ley 142 de 1994 en su artículo 57 pues otorga a aquellos prestadores de servicios públicos de la facultad pues de pasar por predios ajenos las líneas, cables o tuberías necesarias. Igualmente de manera de ocupar temporalmente las zonas que requieren esos predios ajenos, pues removiendo cultivos y obstáculos de toda clase que se encuentren en aquellos predios o en aquellos terrenos. Transitar, adelantar obras y ejercer vigilancia en estos predios, obviamente sin desconectar el derecho de propiedad que recibe aquel cabeza de dueño o algo así de propiedad de terreno, pues quien en dado caso, pues obviamente tendría una indemnización por parte privada o pública dependiendo del bien. Pues esto lo determina y se determina en la ley 56 de 1981. Si Prácticamente lo que yo vendo mi casa y esa sobre la casa hay servidumbres, yo puedo venderle la casa a usted, Alejandro, pero le quito las servidumbres. sí es una manera de que se extingue, doctor. A ver, ¿cómo sería eso? Pues ahí habla, doctor, pues ya cambiaría el papeleo, digamos, el proceso total, porque pues usted me la puede vender, pero en el contrato tiene que hablarme sobre aquella servidumbre. Si no me Pero habla, pues es una manera pero, de que se está extinguiendo. pero un momentico, ¿y la servidumbre no es predial? Mm, Y si yo le vendo sí, mi predio, estoy vendiendo el predio y con todo lo que tiene mi predio. exactamente, sí. Si yo le puedo quitar esas servidumbres. Pero o sea que, o sea, eso ya es una pregunta, doctor. Al momento de usted vendérmela, no tienen que, digamos, en el proceso, o en el papeleo, digamos, de dicha venta, no tiene que legalizarme ese predio. Si no está legalizado, ¿qué pasa? O sea, si su merced no me lo pone, digamos, como tal en la dicha venta, ¿qué pasaría ahí? ¿A que yo Pues es tendría que que yo le entonces? estoy transmitiendo el predio y se lo tengo que transmitir tal y como está. No le puedo quitar Mm, las servidumbres. ok, ¿Qué tal que yo, pues yo le voy a vender mi predio y vengo y le mocho el agua? ok, No, son prediales. Bueno, vale. Entonces, bien. pues ya pasaría a hablar sobre la indemnización, pero pues, dado caso, pues no encontré como tanta relevancia a este tema, pues, No, eh, está bien, Pinilla, está bien. ¿Quién dale, sigue, Juan Carlos? ¿O No, iríamos con señor. Jason Mosquera. Mosquera? muchas gracias, doctor. Ya está aquí. Mosquera, Jason. Mosquera Guerrero. Sí, señor. Ok, Jason. ¿De qué me vas a hablar? Doctor, yo le voy a hablar de lo que pasa cuando cuando el predio se vende, ¿qué pasa con la servidumbre? Lo que estábamos tratando ahorita. Sí, señor. ¿Qué pasa con las servidumbres si se vende el Cuando predio? se vende el predio. Ese es el asunto. Y lo mismo de la servidumbre cuando se divide el predio. Ya. A ver, esto está contemplado en el artículo 883 del Código Civil. Dice inseparabilidad de las servidumbres del predio. Exacto. El predio usted lo vende, pero tiene que ir absolutamente con la servidumbre, porque es para goce de quien lo ocupa, ¿sí? O sea, aquí habla en el artículo 83, si me permite lo leo, doctor, las servidumbres son inseparables del predio a que activa o pasivamente pertenezcan.
Exactamente. Entonces, lo que usted decía, doctor, que si se vende el predio completamente, entonces las servidumbres que bien en ella tengan son completamente del goce y del uso de quien las compra, de quien compra el predio. Y en esto también nos basamos cuando la servidumbre se divide, cuando se divide el predio. ¿Qué pasa con la servidumbre? Eso está contemplado en el artículo 884 del Código Civil, que dice la permanencia e inalterabilidad de las servidumbres. Cuando se divide un predio, no se pueden modificar sus servidumbres, o sea, no se pueden anchar, no se pueden achicar, no se puede corregir su paso. La servidumbre queda tal cual para goce de las personas que integren la división. O sea, todos pueden utilizar dependiendo donde haya quedado la servidumbre como tal. Esto también lo podemos ver, doctor, en el artículo 890 del Código Civil, que habla sobre la división del predio dominante. ¿Sí? Sí. Aquí dice en el artículo 890, dividido el predio dominante, cada uno de los nuevos dueños gozará de la servidumbre, pero sin aumentar el gravamen del predio sirviente. De lo que estábamos hablando ahorita, doctor, o lo que usted bien nos explicaba, o lo que le está haciendo la pregunta al compañero, es que si yo puedo modificar la servidumbre o si la puedo quitar. No, señor, no se puede hacer, porque la servidumbre es para gozo de quien habita en el predio o los que habitan en el predio, o cuando se vende o se divide para los nuevos dueños. Exacto. Esto es lo que me correspondía a mi doctor, pues realmente fue un tema corto, pero pues es sustancioso. Oh, sí, está muy bien, muy bien. Doctor, discúlpeme, doctor Altamar, discúlpeme referente al compañero Juan Carlos, brilló por su ausencia y por lo tanto no participó en este grupo en la comisión. Muchas gracias, doctor. Entonces, quien habló ahorita fue Jason, ¿cierto? Sí, señor. Jason Mosquera. Sí, señor, los intervinientes fueron Humberto Marulanda, Alejandro Pinilla, Jason Mosquera y el que habla de Felipe Pérez. Entonces, Juan Carlos no. No, señor, nunca No, señor, tuvimos comunicación con él. Entonces no va a participar. Y a ver, entonces ahí terminaría. Sí, señor, cómo no, ya Sí, terminamos, señor. doctor. Muy gentil por su atención, doctor. Muchas gracias. Sí, señor, muchas gracias por todo y a los compañeros por la atención prestada. Gracias, compañeros. Entonces, porque David Martínez, ¿está David Martínez? Él me va a hablar de la asociación, pero ¿dónde está David Martínez? David Martínez, ahí te veo. A ver, David. Le veo la gorra nomás. A ver, David. Bueno, ahí lo. David no tiene audio. Necesito dejar clara la situación de David Martínez. Bueno, profe, quiero comentar, profe, David en estos momentos se encuentra en urgencias de la clínica Marley, tiene una calamidad doméstica, por eso lo alcanzamos a ver ahí en cámara, pero no sé si usted permita, doctor, de que él pueda sustentar el lunes su partecita, porque en realidad sí se sale de sus manos en este momento por su calamidad doméstica. Se encuentra en urgencias de la clínica Marley. ¿Qué le pasó algo a él o a algún familiar o qué? A un familiar lo está asistiendo de forma urgente, doctor. David creo que está ahí pendiente. Ah, no, sostienes. No, es una razón muy válida. Sí, Hay señor. una calamidad. Bueno, entonces hablaremos con David el lunes. El lunes de forma presencial, profesor. Sí. Bueno. Entonces hay unas inquietudes que yo tengo muy generales. A ver. Yo tengo aquí
unos que no les tengo nota. Por ejemplo, los que me hablaron sobre el usufructo. Huitrago Vázquez Duván Felipe, ¿está por ahí? Profe, aquí Señora, estoy yo, Marta presente, Fajardo profe. también. Acá Huitrago, estamos desde el... Huitrago Vázquez Duván Felipe, Presente. ¿dónde estás? Acá, profe. ¿Dónde es acá? No te veo. Presente, profe. Ya. Oiga, Sí, Duván, señor. usted Dígame, profe. lo tengo sin nota. Sí, señor, con creo que la mitad de mis compañeros de grupo. O sea, con Laura Daniela, con Angie Valeria y Sí, señor. con Chávez. Ellos, Iván Rojas. Sí, señor. Ellos están sin nota, todos ustedes están sin nota. Sí, señor, debido a que el tiempo no fue el que nos ayudó en ese momento, ya que hubo algunas fallas técnicas y no pudimos disponer completamente de lo acordado ese mismo día. Y entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? Porque ustedes no pueden quedarse así sin nota. Claro, no podemos, profe. No, pues nosotros nos podríamos adaptar a sus directrices, a ver si tal vez podríamos hablar el lunes o el mismo lunes podríamos finiquitar lo que nos quedó de tema faltante en la exposición. Sería... Profe, profe, le habla Marta Fajardo. Profe, si usted gusta y mis compañeros están de acuerdo, tenemos 20 minutos. Si alguno puede, yo por lo menos podría exponer. A mí me tocan las obligaciones del usufructo. Si alguno de mis compañeros está en las condiciones de hacer la exposición, pues para ir evacuando, primero, pues participantes y segundo, pues Perdón, temas. Martica, perdóname un momento. Profe, lo que pasa es que nosotros como grupo tenemos planeado conversar con su merced el lunes para que las personas que faltamos en sustentación podamos llegar a un acuerdo y una oportunidad con usted para poder hacer y expresar, obviamente, cada uno la parte de su tema. Entonces ya ese lunes es presencial. Sí, señor. Sí, señor. Sería el Pues, lunes para que nosotros lo habláramos directamente con su merced y para que nos diera esa oportunidad a todos y poder nosotros pues exponer todo lo que habíamos estudiado y teníamos preparado para comentarle a usted de cada uno de los temas. Entonces, entre lunes y martes. Perfecto. De lunes y martes hay que arreglar esta situación, pero son varios, mire. Hay que arreglar la situación de... Ay, María. De los que vimos del usufructo. Esas personas no tienen nota. Y a ver. A ver, el lunes. Doctor, una preguntita. ¿Los de usufructo, como que expusimos, sí quedamos con nota? A ver, Huitrago, Juan Felipe, ¿qué nota tiene usted? No, profe, yo no hablé. ¿Ve? Entonces el lunes tendríamos que arreglar la situación de Buitrago Vázquez, de Juan Felipe, Castiblanco Cañón, Laura Daniela, Castro Benavides, Angie Valeria, Chávez, Gioyan y Iván Rojas el lunes. Y Marta Sí, Fajardo, profe. Marta Fajardo, profe, que es de nuestro grupo. Fajardo, sí señora, Marta Fajardo. El lunes hay que arreglar eso, ustedes tienen que tener nota, porque estamos en la olla. Y bueno, eso es el lunes. Nada más. Y el lunes, si ya ha salido de su calamidad David Martínez. Ok, entonces el lunes ya es presencial. Perfecto, profe. Presencial, entonces lo haremos, sí, señor, con la ayuda de Dios el lunes. Rodrigo, muchísimas gracias por tu gestión. Muchas gracias, Rodrigo. Él es un muchacho muy, Listo, Martica. muy acucioso, muy juicioso.
Rodrigo Fabián Sí, profe, Calderón. le agradecemos mucho porque realmente sí necesitamos bastante eso. Oiga, Rodrigo, ¿usted en qué tema está? Profesor, yo empecé en el primer grupo, alcancé a hablar sobre el fiduciario y el fiduciario, sí señor, y el fideicomiso. Entonces, pero en cualquier momento, si su merced quiere que yo le haga alguna profundización en alguna parte del tema y mis otros compañeros, también con muchísimo gusto. De todos modos, quedamos de acuerdo con su merced para ver si en algún momento nos ayudaba usted un poquitico en la parte de obligaciones. Entonces, en esa parte de obligaciones, para que nos reforzara un poquitico en esa parte, aunque no lo hemos visto, pero si su merced no lo refuerza, nosotros podremos, pues, complementar un poquitico más allá del tema de lo que habíamos hablado de propiedad fiduciaria. Bueno, entonces ahí el lunes tenemos que arreglar la situación, no solamente tuya, sino la de Mónica Marcel Camargo. El segundo apellido es Correo. Mónica Marcela Camargo Correa, doctor. Ah, aquí dice Correo. Yo sí dije Correo, bueno. Camargo, entonces hay que arreglar la situación de Mónica, la situación de Juan Carlos, la situación de Alejandro Garrido, Ingrid Paola Gallo, Joana Londoño, Méndez Paola Andrea, Arlene Carolina Noriega y Caterín Torres Ortegón. Ellos con el asunto de la propiedad fiduciaria. Sí, señor. No creo que les puse nota. No, ellos están calificados. Profe, alcanzamos a exponer hasta Ronald Antolines, alcanzamos a exponer que estábamos hablando sobre los derechos de la propiedad fiduciaria. Entonces estábamos y alcanzamos, que fue por el tiempo donde se terminó como tal la exposición, en los conceptos de lo que era el fiduciario, el fideicomisario. Estábamos en esos conceptos. Pues ahí Bueno, quedamos. entonces esto hay que arreglarlo el lunes. Claro que sí, profe. Porque no se pueden quedar sin nota. Claro que sí. Algunos con el tema del usufructo también hay que arreglarles esa situación. ¿Quiénes son esos algunos del usufructo? Huitrago Vázquez, Duan Felipe, Castilaco, Cañón Laura, Castro Benavides, Chávez, Fajardo. Presente, profe. Y Rojas Iván. Ok, bueno, entonces con la ayuda de Dios, el lunes. Claro que sí, profe. Se aligeran las cargas. Bueno, ha sido un placer. Profe, muchísimas gracias por Esto. todo. Gracias. Estamos hablando. Gracias, doctor. Ok, Compañero, que les vaya bonito. Gracias, profe. Buen día. Bueno, ok, chao, chao. Chao, profe, que esté muy bien. Gracias. Mi estimado doctor, feliz fin de Gracias, semana. profe. Gracias, igualmente.